Mi nombre es Matías Cordero, tengo 37 años y nací en una pequeña localidad agrícola del interior de Mendoza, Argentina. Esta historia no es algo que cuente con facilidad, y si lo hago ahora es porque, después de tantos años, todavía hay noches en que me despierto sobresaltado, creyendo haber visto, desde la ventana de mi habitación, una luz encendiéndose allá en lo alto de la colina. La colina de mi infancia, la colina donde alguna vez hubo una casa, y donde ya no debería haber nada. Me crié en una hacienda rodeada de viñedos, donde cada día era igual al anterior, el olor a tierra mojada, el canto de los gallos, el viento seco, arrastrando polvo por los caminos. Mi padre, agricultor, trabajaba desde el amanecer hasta que caía el sol. Mi madre llevaba la casa con manos firmes y voz dulce. No teníamos lujos, pero tampoco carencias. Era una vida simple hasta que cumplí 9 años. Desde nuestro campo se veía claramente la colina. Estaba un poco más al norte, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia. No era muy alta, pero tenía una pendiente bastante empinada y en la cima, recortada contra el cielo, había una casa antigua, una estructura grande, de madera, con techo a 2 aguas. De día se veía tranquila, de noche era otra cosa. Mi madre decía que nadie vivía allí desde antes de que yo naciera, que la casa estaba vacía, abandonada, sin luz ni agua, que era una propiedad vieja, de unos parientes lejanos que la dejaron pudrirse en el olvido. Sin embargo, muchas noches yo veía una luz encendida en una de sus ventanas. Una luz cálida, amarilla, temblorosa, como de una lámpara vieja. A veces estaba allí por horas. Otras se apagaba en cuestión de segundos, pero siempre reaparecía. Un día se lo mencioné a mi padre. Me miró fijo y me dijo: no vayas nunca a esa casa, Matías. Nunca. Y ese nunca no sonó como una advertencia cualquiera. Sonó como una maldición, por supuesto. Con el tiempo dejé de preguntar. Aprendí a callar, a mirar esa colina sin mencionar nada. Pero seguía observando. Cada noche, antes de dormir, corría a la cortina y dirigía mis ojos hacia ese punto en lo alto, buscando la luz. Y muchas veces ahí estaba. Mi infancia siguió su curso entre la escuela, el trabajo en la hacienda y mis escapadas al campo. Hasta que un verano, cuando tenía 12 años, desapareció un chico del pueblo. Se llamaba Tomás. Era un par de años menor que yo. Nadie supo qué pasó. Salió en bicicleta una tarde, rumbo al río, y nunca volvió. La policía buscó por días. En los montes, en los canales de riego. Incluso cavaron cerca de la vieja estación abandonada. Nada. Ni rastro. Pero yo vi algo. Esa misma noche, mientras todos lo buscaban desesperados, vi la luz en la colina, encendida. Y esta vez, no estaba sola, eran 2 luces, una junto a la otra, como si 2 habitaciones estuvieran iluminadas al mismo tiempo. A la mañana siguiente, al mirar hacia allá, sentí un escalofrío. La casa estaba diferente, algo en el tejado. Una figura. No sé si era una persona o un montón de trapos movidos por el viento, pero estaba allí, y no estaba antes. Pasaron los meses. La desaparición de Tomás quedó como una herida abierta, un tema del que no se hablaba. Pero para mí no fue un olvido, fue una obsesión. La colina, la casa, las luces, la figura en el tejado. A los 14, por pura necesidad de respuestas, decidí hacer lo impensable. Subí. Una tarde, después del trabajo en la viña, caminé por el camino de tierra que bordea los cultivos y tomé el atajo entre los álamos. Tardé más de 1 hora en llegar. Cuando comencé a subir la colina, noté que el aire era distinto. Más frío, más espeso. Como si el viento no se atreviera a soplar allí. La casa se veía mucho más grande de cerca, enormes listones de madera oscura, desgastados por el tiempo, ventanas rotas, puerta principal hinchada por la humedad. Todo indicaba que estaba realmente abandonada, pero había un olor,
un olor dulzón como de flores podridas, y algo más como carne vieja. Y lo más extraño, el suelo estaba lleno de huellas frescas, de personas, y de algo más. Algo que no supe identificar. Entré por una puerta lateral. Estaba abierta adentro, el silencio era total. El polvo flotaba en haces de luz que se filtraban por las grietas. Recorrí la sala principal. Una mesa de comedor, patas talladas, cuadros torcidos, cortinas raídas. Pero lo más raro era el piso, en el centro de la habitación. Alguien había dibujado símbolos con tiza. No eran letras, no eran números, eran signos, círculos, espirales, líneas entrecruzadas. Y lo más perturbador, una fotografía clavada en el suelo con una daga oxidada. Era Tomás, el chico desaparecido. La imagen estaba vieja, manchada. Pero era él con su bicicleta, sonriendo. Corrí. No recuerdo cómo bajé esa colina, ni cómo llegué a casa. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Tuve fiebre. Mi madre pensó que era insolación. Nunca le conté a nadie. Me encerré en mí mismo durante años cargando con ese recuerdo, con esa imagen. Pero hubo algo peor. La noche después de mi visita, la casa encendió todas sus luces, todas, durante horas, desde nuestra ventana. Se veía claramente cada una de sus ventanas iluminadas, como si alguien supiera que yo había estado allí. Esa fue la última vez que la vi iluminada. Desde entonces, la casa nunca volvió a encender las luces. Y sin embargo, hay noches pocas, pero las hay en que me despierto de golpe, empapado, en sudor, con un solo pensamiento en la cabeza. No fue una advertencia, fue una promesa. Y todavía no se ha cumplido. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Eso me ayuda a seguir compartiendo estos relatos y a que más personas escuchen historias que, como esta, quizás no deberían ser contadas. Pasaron más de 20 años desde esa última noche. Me fui del campo, estudié en la ciudad, trabajé como técnico agrícola en otras provincias y cada tanto volvía a visitar a mis padres. Pero nunca volví a mirar directamente hacia la colina. Ni siquiera cuando pasaba por la carretera que la rodeaba. Era como si mi cuerpo supiera que no debía, como si mi inconsciente evitara ese punto del paisaje por pura supervivencia. Y funcionó durante un tiempo, hasta que mi padre murió. Fue un infarto fulminante. Ya estaba viejo, cansado. Volví para el velorio y mi madre me pidió que me quedara unos días más. La casa estaba venida abajo, necesitaba ayuda con los papeles del campo y sobre todo con la soledad. Fue en ese contexto que una noche, completamente sin quererlo, me encontré mirando por la vieja ventana de mi cuarto y ahí estaba la colina. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el peso de la nostalgia o el insomnio que me carcomía desde que llegué. Pero esa noche me quedé observando y por un momento creí ver algo moverse. Un destello. Una sombra. No una luz, no, pero sí una especie de reflejo breve. Como si algo brillara por un segundo. Me dije que era el viento, o un pájaro, y me obligué a no mirar más. Pero ya era tarde. La casa me había vuelto a ver. A la mañana siguiente encontré a mi madre sentada en la cocina con la mirada perdida. Tenía una taza en las manos. Temblaba ligeramente. ¿Qué pasa, mamá? Anoche soñé con tu padre, me dijo sin apartar la vista de la ventana. Estaba en la colina. Tuve que sentarme. En la colina. Asintió. Me decía que no bajaría más. Que lo habíamos molestado. No entendí nada. Quise restarle importancia. Pero ella me tomó la mano y me dijo con un tono completamente distinto, uno que nunca le había escuchado: esa casa no era de nuestros parientes, Matías. ¿Cómo? Fue de una familia que desapareció mucho antes de que nacieras. Se decía que practicaban cosas antiguas y que hacían pactos. El aire en la cocina se volvió denso. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Porque tu padre me lo prohibió? Él subió una vez. De joven, como tú.
Vio algo que no quiso contarme, pero desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. Sentí un vértigo familiar, como si el pasado hubiera vuelto a abrir una herida mal cerrada. Quise volver a mirar por la ventana. No lo hice. Me juré a mí mismo no repetir viejos errores. Pero el error ya estaba hecho, y no era mío. Mi sobrino, Julián, había subido a la colina. Tenía 13 años. Curioso. Impulsivo. Durante esos días en la casa se había aburrido sin televisión ni internet. Y como niño de ciudad, cualquier terreno abierto era una aventura. Cuando me enteré, ya era tarde. Lo vi bajar corriendo por la pendiente, pálido, respirando con dificultad, con la ropa rota y con una foto en la mano. Era una imagen mía, de niño, de cuando tenía 9 años, en mi bicicleta, con una sonrisa torcida, exactamente igual a la que yo había visto clavada con la daga, solo que ahora era mi rostro. Esa noche no pude más, subí de nuevo. La colina estaba más erosionada, la vegetación la había invadido en partes, pero aún había un sendero claro. Como si alguien o algo siguiera usándolo. La casa seguía en pie, podrida, apolillada, silenciosa, pero viva en cierto modo. Entré por la misma puerta lateral. La sensación era idéntica a la de mi adolescencia. El mismo hedor, la misma humedad, el mismo silencio pesado. Pero esta vez había algo más. Una habitación que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta, adentro. Había una cama, una lámpara apagada, y en la pared decenas de fotografías, clavadas con clavos oxidados, fotos de niños, de adultos, de familias enteras, todos con expresiones felices, todos mirando directamente a la cámara. Y en cada foto, una fecha escrita a mano con tiza, fechas de desaparición. Y entonces la oí. Una respiración. Profunda. Lenta. No venía de afuera. Venía de arriba. Miré hacia el techo. Y allí estaba. Una figura. Suspendida en las vigas, como un insecto gigante. Pálida. Alargada. Con un rostro que no tenía ojos. Solo una boca alargada. Abierta. Silenciosa. No bajó, no habló, solo me miró aunque no tuviera ojos y supe que había sido marcado. Corrí, de nuevo, y al salir algo cambió. La casa se apagó por dentro, como si hubiera sido cubierta por una sombra que la devoraba desde adentro, y al mirar hacia atrás ya no estaba, la colina estaba vacía, donde antes se alzaba la casa. Solo quedaba tierra seca. Ni ruinas, ni escombros, nada al volver. Encontré a mi madre dormida. No recordaba nada. Mi sobrino decía no haber subido nunca. Y la foto había desaparecido. Me fui a los días. Vendimos la propiedad. Nadie quiso preguntar por la casa, ni por la colina. Pero yo sé que sigue allí. No la veo, pero la siento. En sueños. En reflejos. En ruidos que no deberían estar. Y hay noches en que siento que alguien está encendiendo una lámpara muy lejos. En algún lugar sin tiempo. Solo para mí. Solo para recordar que no he terminado. Cuando estés listo, dime el título del segundo relato. Me llamo Leandro Becerra. Tengo 42 años y durante casi toda mi vida trabajé en la misma estancia al sur de Córdoba. En una zona donde las llanuras parecen no terminar nunca y donde el horizonte se confunde con el cielo. Mi familia ha tenido ganado por generaciones. Primero fueron ovejas, después vacas. Mis abuelos criaron aquí a mis padres. Y ellos a mí. La tierra siempre nos dio de comer, hasta que un día dejó de hacerlo. Esta historia no es una anécdota, ni mucho menos una leyenda de fogón. Lo que voy a contar sucedió entre 2019 y 2021. Y no tengo ninguna forma lógica de explicarlo. Pero juro por mi padre, que en paz descanse, que cada palabra es cierta. Todo comenzó con algo tan sencillo como una sequía inesperada. Fue en marzo del 2019,
Normalmente, para esa época, los campos de pastura ya estaban verdes, cargados de forraje. Pero ese año el calor no cedía. Y las lluvias se retrasaron semanas. Al principio no nos preocupamos demasiado. Estos eventos van y vienen, pero el tiempo pasaba, y la tierra se empezó a cuartear como piel vieja. En menos de un mes, la zona de pastura detrás del galpón grande se convirtió en un peladero, amarillo, muerto, como si algo le hubiera succionado toda la vida desde abajo. Intentamos regar con los aspersores. Nada, ni una brizna. Los animales comenzaron a perder peso. Algunas vacas incluso dejaron de mugir. Caminaban lento, como si estuvieran enfermas, pero los veterinarios no encontraban nada raro. No había virus, ni parásitos, ni deficiencias alimenticias. Solo silencio. Y entonces, una mañana, sucedió lo impensable. Me levanté como siempre, a las 5. Me preparé un mate y salí a revisar los corrales. En el principal, donde guardábamos a las vacas madre. No había ni un solo animal. Las puertas seguían cerradas, las vallas intactas, pero los animales habían desaparecido. 48 vacas, desvanecidas sin dejar rastro. Llamé a la policía rural. Vinieron, revisaron. Dijeron que era imposible que se las hubieran robado sin romper algo. No había huellas de camión, ni marcas en el barro seco, nada. Solo el eco del viento seco entre las cercas vacías. En los días siguientes, más campos empezaron a secarse. No solo los nuestros, también los de nuestros vecinos, la familia Echeverry, los Sosa, los Rivas. Cada uno de ellos perdió animales. Primero de a poco, una vaca, un ternero. Después, manadas enteras. En una semana. Más de 200 animales desaparecieron en un radio de 10 kilómetros. La gente del pueblo empezó a hablar. Se decía que era una banda organizada de cuatreros. Otros hablaban de ritos satánicos. Pero hubo uno, un viejo que vivía solo en un rancho cerca del monte, que dijo algo que me heló. La sangre. Esto no es robo, es devolución. ¿Devolución de qué? Le pregunté, medio molesto. La tierra está reclamando lo que le enterraron, me respondió. Mientras miraba el horizonte con los ojos secos, lo que nunca debió salir. Me fui sin responderle. Pensé que estaba loco. Pero esa misma noche me desperté por el llanto de los perros. Y eso ya era raro. Los animales de campo no lloran, aúllan, ladran, se enojan. Pero no lloran como personas. Salí con la linterna, pensando que tal vez había algún bicho entre los corrales. Pero lo que encontré fue mucho peor. Detrás del galpón, donde el pasto estaba seco como papel, había una marca circular perfecta en la tierra. Un círculo quemado, de unos 3 metros de diámetro, en el centro. Una figura hecha con huesos, cráneos de vaca, costillas, mandíbulas. Todo acomodado de forma ritual casi simétrica, y justo en el medio, clavado en la tierra, un bastón tallado con símbolos que nunca había visto. Cuando quise tocarlo, me dio un calambre en la mano, como si algo me rechazara, como si una corriente eléctrica me empujara hacia atrás. Volví, corriendo a la casa. No pude dormir. Al día siguiente, la marca había desaparecido, no el círculo, la figura. Ya no había huesos, ni bastón, ni nada, solo el suelo duro, y una mancha negra que parecía sangre seca. Le conté a mi madre que ya estaba grande y apenas salía al patio. Pensé que no me creería, pero bajó la mirada y me dijo, «Vos no sabés lo que pasó acá antes de que vos nacieras». «¿Qué decís, mamá?» En los años 40, cuando esta estancia era de tu abuelo, él hizo un trato con la gente del norte, de Salta. Unos que venían con bolsas negras y hablaban en otro idioma. ¿Qué tipo de trato? Uno que implicaba enterrar cosas, gente, criaturas. Me quedé helado. ¿Qué clase de criaturas? Ella no respondió. Solo repitió, la tierra recuerda. Y entonces lo entendí. Los animales no se estaban escapando. No los estaban robando. Los estaban tomando, algo debajo del suelo. Algo que
Necesitaba ser alimentado. Y nosotros solo habíamos retrasado lo inevitable durante generaciones. Después de esa conversación con mi madre, algo dentro de mí cambió. Ya no se trataba de vacas perdidas o tierra seca. Lo que estaba ocurriendo tenía raíces profundas, ocultas bajo generaciones de silencio. Y peor aún, estaba despertando. Durante semanas, el ambiente en la estancia se volvió más denso. El calor era agobiante. Incluso por las noches. Los árboles dejaron de dar sombra. El viento dejó de soplar. Los pocos animales que quedaban evitaban ciertas zonas del campo. Lugares donde antes pastaban sin problema, ahora ni se acercaban, como si algo invisible estuviera ahí, observando. Intenté ignorarlo, lo juro. Pero la sensación de ser vigilado se volvió constante. Y no solo yo lo sentía. El peón que me ayudaba en las tareas, Pablo, un muchacho de unos 25 años, renunció de un día para el otro. Dijo que había visto una cosa moviéndose entre los álamos al amanecer. Una figura delgada, alta, sin rostro. No era un hombre. Patrón, no caminaba, deslizaba. Y lo vi entrar a la tierra, como si el suelo se lo tragara. Después de eso, se fue sin cobrar. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca creí necesario, excavar. Empecé por la zona donde había encontrado el círculo de huesos. Usé una pala grande y trabajé solo. Al principio solo encontraba raíces secas y piedras, pero a los 2 metros la tierra cambió de color. Era más oscura, más densa. Y entonces golpeé algo. Sonó hueco. Seguí cavando con cuidado y lo que desenterré me heló el alma. Era una caja de madera, antigua, cerrada con cuerdas de cuero y sellos de cera. Pero no parecía un ataúd. Era demasiado cuadrada y tenía inscripciones talladas a fuego. No en español, ni en ningún idioma que yo conociera. Símbolos, marcas que se parecían a los del bastón que vi la primera vez, cuando intenté moverla. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, como si el pozo empezara a respirar. Y entonces escuché el mugido. Pero no venía de lejos, venía de dentro de la caja. Solté la pala y caí de espaldas. El sonido se repitió. Era como un lamento grave, doloroso, imposible. No tenía sentido. Esa noche no dormí. Tampoco la siguiente. Empecé a escuchar pasos en el techo, golpes suaves en las paredes. Mi madre hablaba sola, decía frases en voz baja, que no entendía. Una noche me acerqué y pude distinguir una palabra repetida, Guaira. Nunca la había escuchado. Busqué en libros viejos, en internet. Lo único que encontré fue una mención en un texto antropológico sobre mitología precolombina. Guaira era espíritu del aire seco, guardián de los vientos que castigan la tierra infértil. Devorador de ofrendas. Un ente ancestral al que los pueblos originarios ofrecían animales y a veces personas. No quise seguir leyendo. Solo entendí una cosa, algo había sido despertado y tenía hambre. A la semana siguiente, desaparecieron los últimos terneros, luego los perros. Después mi madre. No hubo señales de lucha. La encontré en su cuarto con la cama intacta, solo que ella ya no estaba. Y en su lugar, sobre las sábanas, había un círculo de sal y un puñado de huesos pequeños, de manos humanas. Llamé a la policía. Dijeron que era imposible, que quizá estaba en shock, pero nadie la encontró. Y lo peor fue lo que pasó después de que se fueron. Me senté solo en la cocina, de madrugada. La radio empezó a sonar, aunque llevaba años sin funcionar. Una voz distorsionada, lenta. Repetía lo mismo, Guaira no olvida. Guaira no perdona. Guaira quiere más. Después, silencio. Esa misma noche decidí quemar el campo. Rocié la zona de la caja con combustible y le prendí fuego. Las llamas subieron rápido, pero se apagaron solas, como si el suelo las absorbiera. No. Tuve otra opción. Vendí la estancia a un grupo inversor de Buenos Aires que no preguntó demasiado. Fui claro en los papeles, la tierra tenía sequía estructural, poco rendimiento.
Mentí. Pero era eso, o dejar que alguien más terminara como yo. Hoy vivo en San Luis. Solo, sin animales, sin campo, sin respuestas. Pero aún hay noches, las más secas, en que escucho mugidos lejanos. No como los de vacas comunes. No. Son más profundos, como si vinieran de abajo. Y cuando el viento sopla con furia entre los silbidos, creo distinguir una voz. Guaira no olvida. Guaira no perdona. Guaira quiere más. Mi nombre es Damián Burgos, tengo 39 años y esta es la única vez que voy a hablar de esto. Lo que ocurrió no fue un accidente, ni un malentendido. Tampoco fue una alucinación. Lo que encontramos ese verano no debió estar allí, y mucho menos esperándonos. Yo trabajaba con mi primo Elías en una finca que heredamos de nuestro abuelo en el departamento de Junín, Mendoza. Era una tierra buena, agradecida, fértil como pocas. Durante años plantamos maíz, sorgo, algo de zapallo. Pero en 2020 decidimos cambiar y probar con girasoles. Fue una decisión casi romántica. Elías decía que quería ver el campo lleno de flores. Algo que nos recuerde a la infancia, dijo una vez mirando hacia los cerros. Así que lo hicimos. Plantamos 2 hectáreas de girasol al fondo del terreno, donde nunca habíamos cultivado nada. Y eso ya debería haber sido una señal, porque cuando desmalezamos esa zona, encontramos una cerca vieja cubierta de maleza que mi abuelo jamás nos había mencionado. Una línea oxidada de alambre de púas que delimitaba ese sector. Como si alguien de hace mucho hubiera querido marcarlo como apartado. Recuerdo que Elías se rió y dijo, seguramente era para las vacas, ¿no? Y yo asentí. Pero en el fondo, sentí otra cosa. Lo sembramos igual. Y, sorprendentemente, los girasoles crecieron más rápido que en el resto del campo. Altos, robustísimos. Se inclinaban todos hacia un punto en particular, como si algo los atrajera desde el centro de la parcela. Era hermoso, y también inquietante. Cuando llegó la cosecha, en febrero de 2021, alquilamos una cosechadora chica y trabajamos durante 3 días. En el segundo día, Elías notó algo extraño. Che, ¿no te parece que el suelo está raro acá? Estábamos en el corazón del lote. Los girasoles allí estaban más altos que en cualquier otro sector. Pero al pisar el suelo, se sentía blando como si debajo hubiera algo hueco. Pensamos que era un pozo de agua viejo, o raíces podridas. Pero cuando la máquina pasó por esa parte, se atascó. Tuve que bajarme para ver qué había debajo de las cuchillas. Y entonces lo vi. Un hueso. Largo, blanquecino, pulido, humano. Se me cayó la linterna de las manos. No fue el único, en menos de 10 minutos encontramos al menos una docena más, algunos con marcas de corte, otros con tierra aún pegada, una calavera con la mandíbula rota, y lo más terrible, un cráneo infantil. Paralizados, llamamos a la policía. Vinieron a las 2 horas. Hicieron preguntas, sacaron fotos, y luego se llevaron los restos en bolsas negras. Sin darnos demasiadas explicaciones. Nos dijeron que probablemente eran de alguna fosa común de época de dictadura. Pasó en muchos campos. Dijeron, fosas clandestinas. Pero algo en su tono no cerraba. Parecían más asustados que sorprendidos. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. Alguien del destacamento policial nos dijo en secreto que habían encontrado restos de al menos 14 personas, la mayoría niños, sin identificación, sin ropa, enterrados a distintas profundidades, como si alguien los hubiera ido arrojando allí a lo largo de los años. Elías se quebró. Quería abandonar todo. Yo también, pero no podía. Sentía que algo me retenía, que había algo más ahí debajo. La policía nos ordenó detener cualquier trabajo en esa zona. Pero una semana después, una pareja de geólogos llegó sin anunciarse.
Dijeron que eran parte de un equipo universitario que colaboraba con la investigación. No eran policías. No llevaban credenciales visibles. Uno de ellos, una mujer joven con acento extranjero, se pasó horas caminando entre los surcos de girasoles ya cosechados tomando notas en un cuaderno viejo. La noche antes de irse, tocaron la puerta de la casa. Estaban serios. La mujer me miró a los ojos y dijo, ¿ustedes sabían que esta finca está sobre una franja de actividad sísmica antigua? ¿Sísmica? ¿Terremotos? No exactamente. Me extendió el cuaderno. Había un dibujo. Un círculo de tumbas. En el centro. Un símbolo. Parecido a un girasol, pero con ojos en lugar de semillas. Esto lo encontramos en documentos jesuitas del siglo XVIII. Decían que aquí había un lugar prohibido, donde algunos sacerdotes enterraban lo que no debía ser recordado. ¿Enterraban qué? Ella cerró el cuaderno con fuerza. Errores. Y se fueron sin decir más. Esa noche, Elias desapareció. Salió a caminar entre los campos, como hacía a veces, para despejarse. Pero nunca volvió. Lo buscamos durante días. La policía lo clasificó como desaparecido voluntario. Posible fuga por estrés postraumático, dijeron. Pero yo sé que no fue eso. Porque esa misma noche, los girasoles volvieron a crecer. Nadie los plantó. No había semillas, pero allí estaban. Altos. Perfectos. Todos inclinados hacia el centro del campo. Hacia donde estaban los huesos. Hacia donde mi primo desapareció. Desde la desaparición de Elias, todo cambió. La finca, que antes era un refugio de trabajo duro y memorias familiares, se volvió un espacio ajeno, inquietante, y los girasoles seguían creciendo. No importaba que yo los cortara, que intentara arrancarlos de raíz, o que rociara la tierra con herbicidas. Al amanecer, estaban allí de nuevo, erguidos, sanos, mirando todos hacia el centro. Y eso me fue destruyendo por dentro. Intenté volver a la rutina, cuidar el resto del campo, dormir, pero no pude. Había algo vivo allá afuera, algo que me esperaba, y lo sabía. Una noche me levanté sobresaltado. Había tenido un sueño extraño, en él caminaba entre los girasoles en plena madrugada, y cada flor tenía un rostro humano. No dibujado, no esculpido, sino real, como si una piel delgada recubriera los pétalos. Todos me miraban. Y al fondo, entre los tallos, una figura de espaldas cavaba sin descanso. Me acerqué. Y cuando la figura se dio vuelta, vi que era Elias, pero no tenía ojos. Solo dos huecos oscuros que goteaban algo espeso como aceite quemado. Al despertarme, sentí la boca seca. Bajé a la cocina y encontré barro húmedo en el piso. Desde la puerta hasta mi cama. No había llovido. Desde entonces, comencé a escuchar cosas bajo la tierra. Primero fueron ruidos sordos, luego golpes, y por último, voces. No eran claras. Murmullos, suspiros. Frases cortadas en un idioma que no reconozco. Pero cada vez que me acercaba al campo de girasoles, sentía que me llamaban por mi nombre. Pensé en abandonarlo todo, vender la finca, quemarla. Pero algo me retuvo. Culpa, curiosidad. O quizás un vínculo que no podía romper. Un atardecer. Reuní coraje. Tomé una pala y me dirigí al centro exacto donde habían aparecido los primeros huesos. Cavé. La tierra estaba blanda, casi esponjosa. A los 2 metros, encontré una capa compacta de raíces entrelazadas. Las corté. Y debajo había más huesos. Decenas. Pero no estaban desordenados como antes. Formaban un patrón, una espiral. De cráneos humanos, todos mirando hacia el centro. Y justo allí, en el punto exacto, una caja de piedra, tallada a mano, cubierta con símbolos. Los mismos que había visto en el cuaderno de la mujer geóloga. Intenté moverla, pero era pesada. La limpié con las manos. Y sentí algo recorrerme los brazos. Un hormigueo helado. No físico. Algo más. La abrí. Adentro no había oro, ni objetos, ni papeles. Solo una flor. Un girasol. Perfecto.
sin marchitar, y con un ojo humano en el centro. Lo tiré, retrocedí. Vomité en la tierra, pero al mirar hacia la caja otra vez, ya no estaba. Y lo peor es que mi pala también había desaparecido. Corrí de vuelta a casa. Esa noche, los girasoles llegaron hasta la puerta. Nunca antes lo habían hecho. Sus tallos parecían moverse con el viento, pero no había viento. No dormí. A las 3 de la mañana. Tocaron la puerta. 3 golpes. Nada más. Miré por la mirilla. No había nadie, pero al abrir, en el umbral, encontré una fotografía vieja, en blanco y negro. Mostraba a un grupo de hombres con sombreros, en lo que parecía ser el mismo campo de girasoles. Uno de ellos, al centro. Sonreía. Era mi abuelo, joven, con una pala en la mano, y detrás de él, medio cubierto por las flores, estaba Elias. Elias, imposible. La foto era antigua, descolorida, y sin embargo, él estaba ahí. Desde esa noche, entendí que no podía irme. La finca me había elegido. Me había mostrado su secreto. El abuelo no sembraba girasoles por belleza. Los usaba para tapar tumbas. Tumbas de errores. Tumbas de pactos. Tumbas que no deben abrirse. Y ahora que lo sabía, la tierra me quería a mí también. Hoy, casi 2 años después, sigo aquí. El campo está cubierto de girasoles. Muchos más de los que sembramos. Crecen solos. Se multiplican. Me rodean. Y cada vez que camino entre ellos, juro que escucho respiraciones, latidos, llantos. Sigo cavando. No sé para qué. Tal vez buscando a Elias. Tal vez huyendo de mí mismo. Lo único que tengo claro es que algún día alguien va a venir a cosechar otra vez, y cuando lo haga, va a encontrar huesos, va a encontrarme.